Que el Señor nos bendiga mientras meditamos su palabra en este domingo especial, domingo del bautismo. Seguimos con la serie nueva de sermones que empezamos el domingo pasado, que se llama Tabú, hablando de temas un poco que pueden ser un poco delicados para nosotros hoy en día, pero vamos a abarcar estos temas usando la Biblia para entender cómo pensar y cómo reaccionar a temas que surgen en nuestras vidas. Y hoy hablamos sobre la identidad. Ser miembro de una familia es una gran bendición. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, gran bendición, porque recibimos muchas cosas buenas, muchas bendiciones. Como seres humanos, la familia nos provee de muchas de las cosas que verdaderamente necesitamos. Amor, disciplina, un sentido de pertenencia, moralidad, valores, comida, bebida, ropa, techo y una identidad. La familia es la cosa que nos brinda nuestra primera identidad, ¿no? Porque nos dan un nombre y nos dan un apellido y con ese nombre y apellido no nos conocemos. Identidad. Cuando Carlos era un bebé, murieron sus padres biológicos en un accidente de tránsito. Y otra pareja lo adoptó y lo crió. Pero después de que sus padres adoptivos murieron, otra persona le dijo, Carlos, tu adopción no es válida porque no fue completada. Y eso provocó en Carlos una crisis de identidad. ¿De quién soy el hijo? ¿Cuál es mi identidad? Y eso es algo que necesitamos. El ser humano necesita sentir que tiene una identidad y si no puede encontrarla, se siente un poco perdida y confusa. Y así se sentía él. Nuestra identidad como seres humanos diría que se desarrolla a través del tiempo. Si preguntamos a un niño, ¿quién eres?, ¿cómo va a responder? Va a decirnos su nombre. Esa es su identidad. Un adolescente quizás hará lo mismo, porque los adolescentes están tratando de descubrir su identidad. Una joven adulta podría responder, soy una bailarina y una fanática de Camilo. O una adulta podría responder, soy mamá y soy dentista. Hay varios aspectos que tiene nuestra identidad y vamos como acumulando esos aspectos a través de los años. Y la sociedad en la que vivimos nos dice que nosotros y solamente nosotros podemos establecer nuestra identidad. Nos dice, escucha tu corazón, lo que tu corazón te diga que debe ser tu identidad, esa va a ser la identidad más natural para ti. Entonces, elige esa identidad. Y nuestra identidad como seres humanos puede incluir muchas cosas. Eso está bien. O sea, cada uno es diferente. Pero hoy vamos a hablar sobre la identidad en términos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre la identidad? Y nos va a decir que a pesar de todos los otros aspectos de nuestra identidad, hay un aspecto, hay una identidad que es fundamental. Y necesita ser nuestra identidad principal. Porque nos ayudará a construir el resto de nuestra identidad correctamente, de una manera que glorifique a Dios y nos beneficie a nosotros. Y esta identidad cambiará el curso de nuestra vida para siempre. Pero ahora vamos a volver a 2000 años al pasado. ¿Okay? Hace 2000 años nació la iglesia cristiana. Y los primeros miembros de la iglesia cristiana eran judíos. ¿Por qué? Porque nació en Israel, la iglesia cristiana. Y esos judíos seguramente se sentían en casa, en la iglesia cristiana, porque los cristianos creían en el Señor, el Dios de Israel, y ellos también. Se habían criado confiando en el Señor. Pero luego, gentiles o personas no judías empezaron a entrar en la iglesia y ellos no se habían criado confiando en el Señor, sino quizás adorando a los dioses de Roma o de los griegos
u otros dioses e ídolos. O sea, quizás no se sentían tanto en casa, pero los apóstoles les dieron la mejor noticia de todas. Les dijo, ustedes por la fe en Jesucristo son hijos de Dios, con todos los privilegios de hijos de Dios, iguales a los cristianos judíos. Pero pronto surgió una controversia en la iglesia que provocó una crisis de identidad en estos cristianos gentiles. No porque la enseñanza de los apóstoles hubiera sido inclara, sino porque algunas personas empezaron a decirles, no, la adopción de ustedes como hijos de Dios no está completa, está en duda. Entonces eso los hundió en la duda, en la incertidumbre, una crisis de identidad. ¿Somos hijos de Dios o no? Era la pregunta, la preocupación de ellos. Y en realidad, esa es la pregunta más importante que un ser humano puede hacer. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy miembro de su familia o no? Si vas a votar, se supone que tienes que presentar, ¿qué? Tu identificación. O si vas a viajar por avión, lo mismo, no puedes volar si no presentas tu identificación. Y algún día todos nosotros vamos a tener que presentar nuestra identificación a Dios cuando comparezcamos ante su trono para que entremos. ¿Cuál será nuestra identidad? ¿Qué vamos a presentar como nuestra identificación? Y es una pregunta sumamente importante. Pues en la carta de Pablo que escribió a los cristianos en Galacia, la mayoría de los cuales era gentil, de una manera magistral, él les demuestra que la única identidad que necesitan es la identidad que los apóstoles les habían presentado. Que debían buscar su identidad en el mismo lugar en donde los apóstoles les dijeron que la buscaran y la encontraran, solamente en Jesucristo. Por eso vamos a meditar unos versículos de esa carta, de Gálatas. Gálatas 3, versículos 26 al 29. Pero vamos a continuar haciendo una pregunta. Cuando nace un bebé, ¿cuál es su identidad? Sabemos su nombre, su apellido, sabemos de qué familia pertenece, sabemos si es varón o hembra, pero además de eso no sabemos nada. No sabemos qué aspecto físico va a tener en el futuro. No sabemos cuáles serán sus habilidades y talentos, pero hay una identidad que podemos estar seguros de que ese bebé tiene. Es una identidad que Pablo describe en Romanos 5, versículo 12, cuando él dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ese solo hombre que él menciona es Adán. Y la identidad que Dios, el Señor, le dio cuando lo creó era hijo perfecto de Dios. Pero Adán rechazó esa identidad. Quiso otra. Quiso la identidad de Dios. Él quiso ser Dios. Rechazó la amistad y el amor de ese Dios que le había creado. Y la consecuencia triste es que pasó esa falsa identidad a todos nosotros. Nosotros nacemos con esa falsa identidad, no con la verdadera identidad. Y eso produce la muerte. Adán pensó que desobedecer a Dios lo libraría, pero lo esclavizó. Y nosotros nacemos así también. Nuestro pecado nos hace espiritualmente muertos, sin una relación con Dios. Lleva eventualmente a la muerte física cuando el cuerpo y el alma se separan, el cuerpo se queda aquí y vuelve al polvo. Observamos un funeral ayer aquí en la iglesia. El alma vuelve a Dios para ser juzgada y condenada a la separación eterna de Dios. Es la consecuencia del pecado de Adán. Y esa identidad con la que nacemos nos hace basar nuestra identidad como persona en cosas que
Dios odia. No totalmente, pero sí. Ponemos cosas en nuestra identidad que Dios odia. Y en 1 Corintios, otra carta que escribió a un grupo que principalmente estaba compuesto de gentiles, él menciona la manera en que ellos antes vivían. Necesitaban una nueva identidad. Y en esta sección también les recuerda cómo la consiguieron. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia a menudo usa metáforas como figuras para que entendamos bien realidades espirituales. Y las metáforas aquí son básicamente sucio y limpio. Entonces, el pecado, los pecados que Pablo menciona aquí, no son todos los pecados que los seres humanos cometemos. Es una lista parcial. Pero esto es lo que produce nuestra naturaleza. Así vivimos, cometiendo pecados como estos. Y los corintios también. Pero también les recuerda que ocurrió un cambio, que les fue dada otra identidad. Dice, ustedes fueron lavados. No se lavaron a sí mismos, fueron lavados, fueron santificados, fueron hechos santos a los ojos de Dios. Fueron justificados, declarados inocentes de pecado. ¿Cómo sucedería? Ahora vamos al texto para hoy, Gálatas 3, 26. Todos ustedes, dijo él a los Gálatas, son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Su identidad cambió por medio de la fe. Muchas personas te dirían, bueno, hoy en día, en la sociedad, de que si tú tienes suficiente fe en ti mismo, puedes declararte algo y lo serás. Me declaro X y voy a convertirme en eso, si tengo suficiente fe en mí mismo. Pero no fue lo que pasó aquí. Pablo no se está refiriendo a una fe en ellos mismos, sino una fe en otro, en Jesucristo. Confianza en Él. Y por medio de esa fe, les fue otorgada otra identidad. Y volviendo a esa metáfora de sucio y limpio, ¿qué hizo? Jesús, Él se puso la ropa sucia de ellos, manchada de pecado, los pecados que Pablo mencionó y otros también. Jesús se pone esa ropa sucia de ellos y Él sufre en la cruz por esos pecados, como si Él tuviera esa identidad. Él asume la identidad de ellos y en su bautismo, Dios les da otra ropa. Ropa nueva, resplandeciente, limpia y santa, la ropa de Jesús para ponerse. ¿Qué intercambio, no? Ropa sucia por ropa limpia. Ropa pecaminosa por ropa santa. La identidad de ellos por la identidad de Jesús. Y nosotros no somos diferentes. Satanás robó nuestra identidad también cuando Adán cayó en pecado, pero por medio de Jesús, el segundo Adán, tenemos una nueva identidad. Nos llamamos cristianos, porque tenemos su identidad. Hemos recibido por la fe la identidad de Cristo y ahora es nuestra identidad. Hijo perfecto de Dios, que cuando Dios nos ve, solo ve un hijo perfecto de Dios. No nacimos con esa identidad, no la ganamos. Dios nos la regaló. Es un don de Dios. Y recibimos esa identidad por fe, reconociendo la verdadera identidad de Jesús. Porque hay muchas personas que dicen, Jesús de Nazaret, carpintero, buen maestro, fundador de una religión.
Pero la fe verdadera reconoce su verdadera identidad. O sea, no solamente un carpintero, no solamente un hombre, sino Dios mismo, Salvador del mundo y Salvador mío también. Entonces, en mi caso personal, recibí esa nueva identidad cuando fui bautizado. Dios me otorgó esa nueva identidad por medio de mi bautismo. El Espíritu Santo me llevó a la fe. Dios me adoptó como su hijo. Puede ser el caso de ti también. Para otras personas sucede cuando escuchan esa buena noticia del Evangelio. Y el Espíritu Santo entra en ellos y les lleva a la fe y reciben esa nueva identidad. Y no importa cómo sucedió. Lo que importa es los resultados. Y los resultados son los mismos. Estamos revestidos de Cristo. Si creemos en Él como el único Salvador, estamos revestidos de Él, de su santidad. Nuestro pecado se ha ido. Y hay otra cosa. Ahora en Gálatas 2, 28, 29, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Buena noticia para estos cristianos gentiles. Porque las personas les estaban diciendo, no, la adopción de ustedes no está completa, les toca a ustedes hacer algo. Tal como los judíos tuvieron que obedecer todas esas leyes antes de la venida de Jesús, ustedes también. Creer en Jesús sí, pero también hacer todas esas cosas para que sean hijos de Dios. Pero Pablo les dice que no, en absoluto. Por la fe sola que tienen en Jesucristo, son hijos de Dios. Tienen el mismo estatus de hijos, iguales a los judíos, y Dios no ve ninguna diferencia entre ustedes. En la iglesia no hay judío ni gentil. Todos somos iguales ante Dios. Igualmente pecaminosos, igualmente salvados y revestidos de la justicia de Cristo. Es buena noticia para nosotros también, ¿no? ¿Qué beneficios nos dará tener nuestra identidad basada en Jesús? Pues hay muchas. La primera ventaja para nosotros es que nos da entrada al cielo. Mencioné que en el último día tendremos que presentar nuestra identificación a Dios. ¿Y cuál será? Si nuestra identidad es Cristo, esta es nuestra identificación. Y si presentamos esa identificación a Dios en el último día, ¿la aceptará? Sí, es la única válida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino al Padre. Por eso si presentamos este ID a Dios, entramos. Tener nuestra identidad en Cristo, basada en la fe en Él, nos da entrada al cielo. Segundo, nos da paz. Porque si Dios hubiera dicho, ok, tú tienes que construir una identidad y tiene que ser aceptable a mí en el último día. Si tuviéramos que hacer eso, nunca tendríamos paz. Porque sería imposible. Dios solo acepta una identidad perfecta. Y la única perfecta es la que recibimos mediante la fe en Cristo. Entonces nos da paz. Tercero, poseer esta identidad nos da un cimiento sólido para nuestra vida, para construir el resto de nuestra autoridad, de nuestra identidad, de una manera que honre a Dios y glorifique a Él. Porque vivimos en un mundo de personas que tratan de construir una identidad para sí mismos, pero nosotros ya sabemos quiénes somos. Ya sabemos. Muchas personas tratan de crear una identidad basada en sus logros, en lo que hacen, para que la gente los admire, los elogie, para que sean populares. Pero el problema es que construyen su identidad sobre cosas que se pueden perder o destruir o desaparecer. Por ejemplo, si construyo mi identidad sobre mi voz, bueno, Jessica podría quizás, pero yo no. Pero vamos a decir que voy a construir mi identidad sobre mi voz, porque creo que tengo una muy buena voz.
y voy a ser cantante famoso, pero si resulta que pierdo mi voz, o si me doy cuenta, voy a American Idol y me dicen, entonces muere mi identidad y tendré una crisis de identidad. Si intento crear mi identidad a base de mi profesión y por alguna razón ya no puedo ejercer mi profesión, otra crisis de identidad. ¿Quién soy? Si construyo mi identidad sobre mi hijo y mi hijo me repudia o muere, ¿quién soy? Se perdió mi identidad. Ok, está bien tener como parte de tu identidad tu voz, o tu profesión, o tu hijo, tus habilidades, tus experiencias, tu familia. Eso está bien. Pero si son la base de tu identidad, eventualmente tendrás una crisis de identidad. Si Jesús es tu identidad principal, siempre tendrás esa identidad. ¿Por qué? Porque fue comprada por Cristo, por su sangre, por su muerte. Fue regalada a ti por medio del bautismo, mediante la fe. Y está basada en las promesas de Dios, no en ti mismo. No puede desaparecerse. No lo puedes perder. Yo creo que esto es algo que sería bueno para los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Porque creo que nosotros los adultos estamos bajo esta presión también de conformarnos, de crear una identidad para que los otros jóvenes nos digan, wow, mucha presión. Pero ¿qué pasa si no tienes esa identidad? ¿Qué tal si cuando tú pasas a los otros jóvenes en el pasillo de la escuela y dicen, ugh? Pero si tu identidad está basada en Cristo, tienes lo que necesitas. Sabrás que Él te ama, a pesar de lo que digan los otros. Y cualquier otra cosa que puedas agregar a tu identidad es algo extra, algo adicional, y una bendición. Pero si Jesús es tu identidad, Dios te acepta. También las personas de mayor edad. ¿Qué pasa? Con los años vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo la habilidad de hacer cosas que antes podíamos. Y si hemos basado nuestra identidad en esas cosas y se van, ¿qué pasa? Terminamos amargados, enojados con Dios y con el mundo, preguntando ¿por qué? Pero si nuestra identidad está basada en Cristo, tenemos lo que realmente necesitamos, porque eventualmente todo se nos va, todo se nos quita, y la única cosa que necesitamos cuando comparezcamos ante Dios es Él. Y si tenemos a Él, vamos a sobrevivir y todavía tener paz hasta ese día cuando llegaremos al cielo y todo se volverá perfecto. Y finalmente, tener una identidad basada en Cristo nos ayuda nos da el poder de agregar cosas a nuestra identidad que den gloria a Dios. Cuando Pablo habló a los corintios, él mencionó los pecados en los cuales anduvieron en el pasado y dijo, y eso eran algunos de ustedes. Ha habido un cambio. Ustedes ya no viven así, son diferentes, pero aún así va a haber una lucha en sus vidas. No va a ser siempre fácil vivir con esa identidad en este mundo. Y Jesús dijo lo mismo en Lucas 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. O sea, cada día ese pedazo de Adán que está en nosotros nos va a tentar a volver a la vieja identidad y vivir así. Pero ahora, por su poder, podemos negar esos deseos pecaminosos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Para terminar, en 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo dice, ustedes no son sus propios dueños. Si estaba prestando atención, en principio vio eso en la diapositiva. No son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Mi identidad fue comprada por Jesús, regalada a mí, y ahora no soy mi propio dueño, pertenezco a Él. Y soy miembro de su familia eterna.
que me da mi verdadera identidad y tú también. Entonces, podemos honrar a Jesús, honrar su sacrificio por nosotros, si cada día nos levantamos y pensamos en nuestro bautismo. Decimos, ahora soy una persona nueva. Nací de nuevo por medio del bautismo. Quiero morir para el pecado y vivir para Dios. Honramos a Él. Si cada día decimos, no soy mi propio dueño. Pertenezco a Jesús, quien me rescató, me redimió del pecado, de la muerte, del infierno. Y ahora quiero hacer todo para Él. Y mientras esperamos este tiempo cuando Dios nos llevará a ese mundo perfecto, que Él nos dé una fe suficientemente fuerte para que nunca dudemos de nuestra identidad. Y que nos dé el poder para manifestar esa identidad al mundo en que vivimos. Porque así la gente verá a Jesús en nosotros. Amén. Amén.